Hola de nuevo, hermano, bienvenido seas a este programa que estamos realizando. Recuerda, domingo, día de parábolas y enseñanzas del Nazareno. Querido hermano, hemos realizado un video posterior acerca de lo que el libro nos trae y también su autor, otro medio espiritual que procede de Brasil, un medio de psicografía. Allá en Brasil en su momento hubo muchos psicógrafos, mediunidad de psicografía, pero también muchos parlantes, y han escrito muchas cosas sorprendentes, y uno es este hermano. Así que continuamos con los domingos de enseñanza del mundo espiritual, traídos de la parábola del Maestro Jesús, escritos por nuestro hermano Kair Barchutel. Vamos a ver qué espíritu le irradió al hermano Kair Barchutel este libro y estas palabras que en su momento recibió. Vamos a ver si este libro nos da la respuesta a través de cada enseñanza. Es un libro corto, sí es corto, no es muy largo como estoy acostumbrado a unos de 5,000 o 1,000 páginas, ya no. Estos son solamente 400, pequeñito, pero aquí está para todos los domingos. Prólogo. La lucha entre el espíritu y la materia parece venir desde tiempos inmemoriales. Eso es la lucha. Esas son las guerras espirituales que existen entre el hombre y la materia, mas no entre Satanás y el demonio. Vean que en todos estos, háganse ustedes un ojo y oído. En todos estos videos que vamos a tener los domingos, no mencionan al demonio, mucho menos a Satanás, mucho menos el infierno o el averno. El Maestro Jesús no lo hacía. Pero pues nos han enseñado las religiones de que para llegar con Dios hay que traicionar a Satanás. Si no estamos con Dios, estamos con Satanás. Y si estamos con Satanás, no estamos con Dios. Son creencias que el ser humano nos ha dado. Por eso, la lucha entre el espíritu y el hombre, la materia corporal, parece venir desde tiempos inmemorables, desde que el hombre tiene vida en este planeta. Muchos años. Basta pasar la vista por la historia para que nos convenzamos de las transformaciones sucesivas por las que viene pasando nuestro mundo, accionado siempre por las potestades superiores a las cuales está afectada la dirección de tu planeta. Ya lo hemos visto, que los espíritus mueven las montañas y mueven nuestra mente. Y es justamente cuando el yugo se vuelve más pesado, cuando el carácter se deprime, cuando la materia invade y domina a la familia o hasta la misma sociedad. Los seres invisibles acentúan su acción para que ganemos en las sendas del progreso. El tiempo perdido en inútiles holocaustos que solo sirvieron para señalar nuestro atraso espiritual. Sí, mi hermano. Fue una época semejante a la nuestra, en la que la humanidad había resbalado hacia el terreno accidentado, del mismo fanatismo, de la superstición, del materialismo, que el cielo se hizo oír por su mayor exponente, por su más legítimo representante. Fue en esa época en la que se encarnó entre nosotros el gran espíritu que hemos conocido como Jesucristo, mi Nazareno. Eso digo yo, enviado con una determinada misión. El divino Mesías, desde su nacimiento, manifestó poderes superiores que lo ensalzaban en momentos de duda y vacilación en cuanto a su real grandeza a los ojos que lo rodeaban. El Maestro Jesús, el Nazareno, era brujo, pero de los mejores. Era hechicero, pero de los mejores. Era medium, de los mejores.
Tenía facultades y dones espirituales, tenía todos, porque él en su momento era un espíritu en un cuerpo y podía hacer cosas increíbles. Y lo que más hizo es aprender a dejarte conocimiento a través del amor, de la verdad y el respeto de tus vidas. Eso es lo que vino a decir. Por eso el Maestro Jesús en su momento era tan temido por esa época, porque podía hacer cosas increíbles. Existe en el mundo personas con facultades mediunímicas, con increíbles fuerza e increíbles conocimientos, sí. Que estén ocultos, sí. Que tengan miedo, sí. Todo lo hacen por el que dirán. Nos da miedo al que dirán, la familia, las parejas, las familias, los hijos, los amigos. Ahora imaginen sus enemigos. No tengas miedo. Si tú eres un medium, si tú tienes facultades, si tú eres brujo, hechicero, mago, lo que tú quieras, no tengas miedo. Seamos valientes y ayudemos al mundo espiritual. Te invito a que seas un ayudante espiritual como lo soy yo y todos mis demás hermanos. Yo no soy guía, yo no soy maestro, soy un ayudante del mundo espiritual. Que el mundo espiritual me ha llamado evangelizador de temas espirituales. Mira qué padre, me gustó el término, me encantó. Porque no soy guía, no soy maestro, pero enseño temas del mundo espiritual. A través de mi ejemplo y de mi enseñanza, te invito, te convido mi manera de ser para poder entender junto contigo esto y más temas que a mí me ponen muy contento el que tú aprendas junto conmigo. En estas redes sociales podemos llegar a más lugares que otros hermanos no han llegado. Así que, adelante mis hermanos. Compartan y comentan, compartan y comentan. Todos estos hechos, tenidos como milagros por la ignorancia popular y por el autoritarismo clerical, no eran más que pruebas objetivas de los atributos del Espíritu, magnificantemente sintetizadas en un hombre, el cual nos vino a decir, Él es el Hijo del Hombre. Las voces de los augurios, los cánticos, las revelaciones, las manifestaciones en sueños, las materializaciones, diversos fenómenos, los ha hecho de orden psíquico y extrasensorial, narrados en los evangelios. Constituyen un carácter positivo de lo que debe de ser una enseñanza, una doctrina, una religión, la vida moral del Cristo o del Jesucristo o mi Nazareno querido. La palabra Cristo en todos sus principios y sancionada por el Espíritu afirma la vida más allá de la tumba, la sobrevivencia del hombre tras la transmisión de lo que llamamos muerte, la vida más allá de la tumba. Es lo que nos dijo el Maestro Nazareno, que nos dio el conocimiento espiritual, la vida más allá de la tumba, la muerte, la transición, la muerte corporal. Yo les aclaro a todos ustedes, es por en particular que dicha palabra se hizo querida y respetada hasta incluso de los más recios. No es el timbre moral de la enseñanza que hace los adversarios inclinar la cabeza ante la palabra Jesús, sino de los fenómenos del orden físico e intelectual que brillan en todas las páginas de los evangelios, de las religiones que hablan y dicen Jesús. Hecho que, digamos de paso, con mayor o menor intensidad, nunca dejaron de producirse desde tiempos inmemorables hasta la época que hoy nos encontramos. En verdad, ¿qué sería el cristianismo sin las curas, sin las diversas manifestaciones y sin las apariciones? El cristianismo se habla de la enseñanza del mundo espiritual,
de la enseñanza de la vida moral del Cristo, de los fenómenos y manifestaciones de los espíritus, de las mediumnidades, del medium. Ahora medium, bueno, psíquicos ahora, antes medium, atrás brujos, chamanes, alquimistas. Todos estos términos son manifestaciones del alma y a través del espíritu. ¿Sí? El cristianismo no es una religión, es una enseñanza de la vida espiritual y todas sus manifestaciones que incluyen el ser humano, el ver, oler, oír, hablar, sanar, curar, percibir y escuchar al mundo espiritual. Así de sencillo. No dejaría de ser una religión como las demás, como una cultura dogmática, como una cultura especulativa. ¿Qué sería de la enseñanza espiritual sin el cántico de los mismos espíritus, anunciando a los pastores de cercanías de Belén el nacimiento del niño Jesús? Sin los sueños proféticos de José. José era un medium, claro que sí. María también. Sin la transformación del agua en el vino en las bodas de Caná. Sin la multiplicación de los panes y de los peces. Sin la dominación de los elementos del mar de Galilea. Sin las apariciones de Moisés y Elías en el Tabor. ¿Qué sería del mundo espiritual sin las manifestaciones físicas e inconsecutivas del Maestro Jesús por 40 días tras su muerte? Caray, el Maestro Jesús se manifestó 40 días después de la muerte de él, no solamente en la cena. Cosa nueva. ¿Qué sería sin la explosión del Pentecostés y las portenosas manifestaciones que se dieron por intermedio de los apóstoles, según narran sus hechos, desde la primera hasta la última página? ¿Qué sería del mundo espiritual si era el esplendor del camino de Damasco? Recuerda, mi hermano, que para que tú entiendas mejor, yo le quito la palabra cristianismo, espiritual, espiritista, espiritualismo, espiritismo por el mundo espiritual. Todas esas palabras se juntan y es los espíritus, el mundo espiritual. Solo si aclaro en la enseñanza del Cristo, en la vida moral y el Maestro Jesús. Ay, pero esto da sed porque yo hablo mucho. Y fíjense que tomo para que fluya todo esto. Ay, mi pelo se ve claro. La religión no puede ser una manifestación platónica del servicio, de un culto o de un dogma de cualquier tipo de iglesia. No es un monopolio determinado de un pueblo o de alguna raza. Es una llamada a la razón y al sentimiento que conduce al mundo espiritual, a distintos desconocidos, pero inmortales. Qué importante esto. Ahí les va. Las religiones y la religión no debe limitar a un solo mundo o a un solo planeta. Tiene carácter del universo. Es mucho más de los que los sacerdotes proclaman, mucho más de lo que las iglesias, centros espirituales, templos espirituales pueden llegar a conseguir. Estas fuerzas del tiempo y del espacio, sin dejar con todo de abrazar a los mundos, de abrazar a los soles que se equilibran en el éter. Se dice que el éter es otro estado de la materia, pero el éter es aquel sustancia donde se logran ver a los espíritus su manifestación. Para que tenga carácter eterno, se necesita contener el infinito, sin la dependencia de la voluntad humana y sin estar circunscrita a una familia, a un pueblo o a alguna nación, ni al mundo entero. Una religión que determina la existencia de las almas a un mundo como el nuestro, creadas al nacer con los cuerpos
y con su futuro fijado entre las alternativas de un infierno perpetuo, de un estado paradisiaco en el cielo abstracto, no puede orientar a aquellos que sienten que el corazón palpita hacia la inmortalidad. No puede ser verdadera. El infierno no existe, el cielo tampoco. Simplemente existen mundos espirituales donde vamos a progresar. El cielo y el infierno, como nos han dicho los hermanos espirituales que tenemos a Jono, son estados de conciencia que aquí los pasas, y si no alcanzas de pasarlos, en tu traslado al mundo espiritual sigues teniendo un proceso donde podrás estar en un cielo o en un infierno a través de tus actos, de tus obras. Por eso el infierno es un estado de conciencia, al igual el cielo. ¿Sí? La verdadera religión debe despertar grandes aspiraciones que se estrechan entre las almas y entre el mundo espiritual y sobre todo entre Dios. Por eso no puede dejar de tener carácter permanente en el tiempo y fuera del tiempo, en el espacio y fuera del tiempo. ¿Cómo explicar la pertenencia de la religión en los reinos de Plutón, donde las almas disuasidas de toda misericordia, sin más esperanza de la salvación, permanecen en el sufrimiento más atroz en medio de los dolores y lamentos, llantos y gemidos? La religión, cuya insignia debe ser y es y será en el amor, donde demuestra atributos divinos de bondad, de misericordia, de sabiduría, y por tanto no puede sancionar las concepciones absurdas e ilusorias con que pretenden presentar aquellos que se sujetan a los dogmas o enseñanzas de concilios, a las resoluciones de una mayoría ocasional, cuyos artículos de fe constituyen la antítesis de la revelación del Sinaí, de la revelación mesiánica y de la revelación espiritual, ejemplificando los ascendentes de la verdadera, de la libertad de todas las dificultades humanas que existen. De hecho, si no tomáramos el trabajo recorrido de la historia de la religión de los pueblos en su aspecto primitivo, sean los pueblos de Oriente o de Occidente, nos convenceríamos de que toda esa gente, con su trabajo, con el sacrificio, preparó nuestro mundo para que en él se establecieran grandes empresas y nobles cometidos. Vivía la religión natural, religión además revelada en su forma progresiva, como ocurre en las demás ramas del saber humano. La religión basada en la inmortalidad, revestida de importantes fenómenos demostrativos sobre la sobrevivencia en un mundo más allá del nuestro, de aquellos que aquí vivieron y que por su trabajo y sentimientos afectivos constituyeron familias, o al menos se hallaron entrelazados entre los vínculos de la amistad, vínculos de la hermandad, queridos hermanos. Y ese hecho se viene produciendo permanentemente de generación en generación y han servido para alimentar en los corazones la fe en el futuro, la confianza en nuestros destinos prometedores. Este hecho es el que abre las claridades de nuestra esperanza e impulsa, aunque lentamente, el principio de la fraternidad, principio de la hermandad, que nos hace volver la mirada hacia lo más ilimitado,
al Alfa y Omega, al Ser Supremo, al Creador, a Jehová le han puesto, pero sobre todo a Dios. Los espíritus que han venido con todos nosotros se refieren a Dios como el Padre o como la palabra de Dios. Ellos usan al Creador, al Todopoderoso del universo, como Dios. Esa es la palabra que nos han dicho, Dios o el Padre. Excluyamos de la historia todos esos fenómenos supranormales y psíquicos, las apariciones, las voces, las profecías, estas diferentes manifestaciones, y la religión desaparecerá, porque toda esa fenomenología está dentro de la naturaleza y revelándose bajo los dominios de la ley natural. ¿Es natural que exista una manifestación del mundo espiritual? Sí, es natural. Es la que da el carácter divino a una religión, bajo cuyos influjos se producen los hechos, letras vivas, cartas escritas por el dedo de Dios, mandado por Él, como todas las otras manifestaciones de toda la creación, para que nos instruyamos y nos engrandezcamos con todas sus lecciones que nos manda a través de sus instrumentos. Por eso dijo sabiamente el filósofo, la religión no se basa únicamente en la teoría, sino también en la historia, en la filosofía y en los hechos de todas manifestaciones de los espíritus, de todas manifestaciones del mundo espiritual. Nosotros somos espíritus encarnados en un cuerpo llamado almas. Toda manifestación también producida por el ser humano a través del mundo espiritual. Los hechos son el todo de las religiones, así como también de la ciencia y de la filosofía. Muchas religiones nos han oprimido, muchos hermanos que han logrado manifestarse a través de toda la vida. Los han llamado santos, pero algunos los han puesto para que creamos en la iglesia y han dejado a un lado la creencia en Dios, en los espíritus y en el alma, y qué hay después de la muerte. Toda persona en esta vida que quiere despertar tiene que aprender el hecho que existe algo después de la muerte. La muerte solo es corporal. Cuando tú mueres, tu cuerpo transforma, pero despiertas al mundo espiritual y ahí empieza tu vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? Sí. Se trata de aprender a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hombres, mejores mujeres, a través de nuestras acciones y nuestras obras de nosotros mismos, pero también hacia nuestros hermanos. Toda persona que esté a tu alrededor es tu hermano. Ten simple esto en tu mente, la fraternidad y la hermandad. La iglesia, las iglesias, las religiones se han basado en lo material, en la economía, en lo que deja y llama al hombre a estar dentro de ellas, porque el hombre me dejará. Solvencia económica. Y así han ganado muchos ovejas. Pero esas ovejas estamos despertando. La iglesia es la base del despertar. Las religiones es la base de despertar de la religión de la cual estamos hablando. De la religión de la ciencia y de la filosofía. La religión de las manifestaciones del mundo espiritual. Una manifestación, ser vidente, ser auditivo, ser parlante, oler, percibir, curar y sentir. Tantas mediunidades que hay en este planeta. Tanto tipo. No solo medium, no solo es el vidente o el parlante o el brujo, el hechicero. Medio somos todos de una manifestación espiritual. Correcto. ¿Qué es la ciencia sin los hechos? ¿Cómo concebir a la química sin las reacciones? Probante
en sus principios, la física sin fenómenos de equilibrio, la atracción, etc., etc. La física es natural y la metafísica es el conocimiento de lo más natural, que es la vida. La botánica sin las plantas, la zoología sin los animales, la filosofía sin el cuerpo humano, la astronomía sin las estrellas, sin planetas, sin asteroides y con los cometas. Así también, ¿cómo concebir la religión sin los hechos de qué sirve de ayuda y qué viene a demostrar de la existencia y sobrevivencia del alma, de su progreso, de su evolución continua como espíritu y sus grandiosos ímpetus para aprender y saber sabiduría y sobre todo del amor? Encarnado es un espíritu en un cuerpo llamado alma. Bajo todos los aspectos, los hechos llamados supranormales, paranormales, metafísicos y metapsíquicos, todos ellos son otras tantas piedras fundamentales de la sustentabilidad del gran edificio al cual llamamos religión. Hoy en día, tu religión hace esto. Hoy en día, las religiones predominan esto. No, ¿verdad? Por eso aprendamos que la casa de lo espiritual hablará del conocimiento de la vida moral y de la vida espiritual. Ten en cuenta eso los domingos y toda la semana. Sean cuales fueren los nombres, como se presenten los hechos en sus multitudes modalidades, no dejan de ser fenómenos espirituales, fenómenos del espíritu, fenómenos del alma, efectos cuya causa no puede ser otra sino la del alma. Vean lo que les dije, aquí aparece: principio inteligente, estar hartamente probado, actúa independientemente del cuerpo carnal. Tú tienes un cuerpo, esto es un cuerpo. Mi alma, mi esencia y mi presencia es esta persona, este ser que estoy aquí hablando contigo. Cuando me quedo quieto, es mi espíritu que sale y habla y dice tantas cosas. Y ahí están los estudios: magnetismo, hipnotismo, del sonambulismo lúcido, provocados o espontáneos, que hablan bien alto, confirman lo que solo era una apreciación de nuestra tímida inteligencia. Científicamente hablando, no hay un solo hecho de carácter inteligente que sea ajeno al dominio del espíritu. O en otros términos, que no pueda ser explicado o animanizado por el mundo espiritual. ¡Qué padre esto, ¿ah? No contaban con mi astucia de esto. Hermanitos míos, estos libros, yo tengo un tiempo durmiéndome muy tarde o muy temprano, pero puedo encontrar esos libros. Me los ponen aquí en mis manos para podérselos decir a ustedes. Pero debo de entender cuándo y cómo hacerlo. Pero no solo estos hechos positivos los que vienen en apoyo a nuestra tesis, también las manifestaciones inteligentes de cualquier naturaleza, aún las que se presentan como pequeños fenómenos. Por ejemplo, la sabiduría precoz de los llamados niños prodigios, denunciado la coexistencia del espíritu, dando mucho que pensar a aquellos que ya meditan el motivo real de las cosas y se esfuerzan por profundizar los enigmas de la psiquis. Si penetramos entonces este laberinto de las manifestaciones espirituales, apariciones de los muertos, comunicaciones de los espíritus veo muertos, ¿cómo resolvemos estos eternos problemas, estos enigmas sin la religión de la inmortalidad? Esa mensajera que viene a guiarnos para que veamos
todo lo que debemos verlo de verdad. Por eso les he dicho, la fe es inteligente, la fe es verdadera. Que no nos esclarezca con todas sus voces. Repetimos el concepto de filosofía. Hipótesis non fijo. No furlamos hipótesis, pues no se debe hacer en materia de la religión. Replicando esta siembra, sin duda la más eficaz de todas las que fueron llamadas o legadas a la humanidad. Es por nuestro deber aprovechar todo nuestro contenido de la misma que esta misma contiene, para con ella saciar el hambre de saber que devora a los espíritus, concurriendo el cumplimiento de sus más altos deberes. Nos parece que fue este propósito con la que el Maestro Jesús, el máximo exponente, dijo la verdad, de toda la verdad, en todos los trabajos durante toda su vida, sin descanso. Su ideal fue demostrar la existencia del mundo espiritual, la existencia de los espíritus y que su sobrevivencia a la degradación del cuerpo corporal. Por eso la muerte es corporal. No será el sermón de la montaña una consecuencia de la vida del más allá, de la concepción de la moral más pura de los hombres que recibieron en esa magistral fracción oratoria estuviesen circunstancias o suscritas al espacio que va de la cuna a la tumba, sino o si se restringiese a las alternativas del mundo, del purgatorio, del infierno, del paraíso, su palabra sería vana. Pasaría como la flor de la hierba, como el viento que ruge y que cesa. Los perníos de las puertas de la muerte no se pueden abrir para la eterna condensación, sino incesantemente el progreso, y para una visión más clara el infinito. Estas perspectivas se revelan a través de la transfiguración en el tambor de las apariciones de Moisés, de Elías, de las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, del dracma perdido, en fin, del conjunto armonioso de las admirables enseñanzas del Maestro Jesús que giran sobre el eje inquebrantable que ha dictado y registrado en el Evangelio de Juan y que es el mandamiento de Dios, la vida eterna. La vida eterna, uniéndose a padres e hijos, parientes a parientes, amigos a amigos, y facilitándonos los medios del perfeccionamiento para nuestra felicidad. Vida eterna desplegando. Ante esta mirada, los panoramas de los mundos terrestres y siderales que tenemos que recorrer para estudiar los enigmas del universo. Vida eterna como factor de la felicidad, siempre creciente, interminable. Y para demostrar la acción permanentemente, el efecto ininterrumpido de su doctrina o su enseñanza que habría de producir el de las almas. Jesús no limitó su tarea como suele ocurrir a todos los misioneros. Su acción se volvió más preponderante tras su paso hacia el mundo de los espíritus. Después de este camino de lo que llamamos muerte corporal, identifiquemos. Cada evangelista dedica un capítulo de este libro a las apariciones y conservaciones de Jesús después de su muerte, siendo como el evangelista Juan cautiva nuestra atención con 2 largos capítulos sobre este hecho. Pablo
uno de los mayores genios de la historia mencionada en este libro, Epístola, insiste tenazmente sobre las apariciones de Jesús, hecho que, como él mismo afirma, lo convirtió al cristianismo, a la religión que el Maestro Jesús predicaba, de la ley moral de la vida. Por eso se llama la religión del Cristo. En los Hechos de los Apóstoles, el historiador Lucas, que también era médico, refiere todas las manifestaciones del Divino Maestro, comenzando por la ascensión hasta sus más familiares apariciones a aquellos que los secundaron en su misión de remir a la humanidad por la creencia de la vida futura, en la existencia de la eternidad espiritual. Juan Evangelista escribió su Apocalipsis bajo la inspiración del Maestro Jesús, que se le apareció en forma gloriosa para sellar con hechos que los retrógrados llaman sobrenaturales. Y los saduceos de todos los tiempos niegan sistemáticamente la purísima enseñanza que él fundó. La intención predominante del Maestro Jesús, no nos cansamos de repetirlo, fue liberar a los hombres, al ser humano, del yugo de la enseñanza del dogma, de excluir los corazones al espíritu, de la duda, de la asedia a los refractarios, a los indecisos y a los que no saben de dónde vinieron, quiénes son ni a dónde van. Son innumerables los pasajes en los que Jesús exhorta a sus oyentes a seguirlo para vivir eternamente, porque Dios es el Dios de los vivos y no el de los muertos. Los hechos producidos por Jesús resucitado son los que dan valor a su enseñanza, combatida sin piedad por la clase sacerdotal y las grandezas de su época. La enseñanza del Maestro Jesús es ofrecida a fanáticos y degeneradores. No consiguen inclinarles la cabeza ni hablar de su corazón, ni qué hablar de su corazón. Unos decían que él tenía demonios, otros que había enloquecido, lo ultrajaron, lo insultaron y finalmente consiguieron asesinarlo bárbaramente, como quien excluye a la sociedad a un gran criminal. Los instigadores del crimen, en combinación con el gobierno de aquel tiempo, llegaron hasta el punto de colocar guardias en el sepulcro. ¿Para qué? Decían ellos, los discípulos no robasen su cuerpo, el de Jesús, y dijese después que él resucitó. ¿Vieron, mis hermanos, que lo que acaba de pasar? ¿Han escuchado que en su momento había guardias escoltando la tumba del Maestro Jesús para que no robaran el cuerpo de él y que dijeran que él hubiera resucitado? Vean, esta enseñanza va a aclararles muchas cosas que la iglesia nos ha puesto. Esas almas pequeñitas, esas almas de barro, hicieron todo lo posible para anular la idea de la inmortalidad, que es la base de la enseñanza del Cristo, y dándole muerte, creyeron haber conseguido sus intentos. El supuesto de que la palabra del Maestro, sin acción permanente, no podría sustituir, pero la muerte fue vencida y no tuvo otro resultado sino demostrar la vida. Era menester la negación, la mentira, la incredulidad, el error, para que la verdad fuera confirmada. La resurrección del Maestro Jesús es por eso el hecho más extraordinario de toda la historia. Sin ella, los discípulos ya dispersados no se hubieran juntado nuevamente para llevar a las naciones, a los pueblos, a las sociedades y a las familias las nuevas vivificadoras de la inmortalidad.
la certeza de la vida eterna demostrada por su Maestro redimido. El sacrificio y la muerte de Jesús eran la víspera del triunfo, de la victoria de su ideal, de su religión, sometidos a todas las torturas de la hazaña de sus terribles enemigos. Jesús quiso probar perfectamente, categóricamente, que no hay potestades ni elementos capaces de destruir la vida, y que esa vida que se manifiesta temporalmente en la tierra prosigue más allá de la tumba, y que la muerte no es el final del hombre, que la inteligencia, que la voluntad y la razón son invulnerables a la espada, al veneno y al cañón, y que el sentimiento y la vida individual no depende de las células orgánicas, que éstas no son más que instrumentos de una acción exterior. Muchos misioneros vinieron a la tierra, pero solo unos unidos a la palabra, a los hechos, los fenómenos consecuentes y subsiguientes de la vida eterna, a los principios de la moral, más pureza, más próxima, más elevada y al mismo tiempo más simple de lo que pueda concebir. La doctrina y enseñanza del Maestro Jesús, por eso mismo, es la sanción del amor en su más amplia expresión, del progreso moral y del progreso espiritual, de la inmortalidad del alma, de la vida eterna que Él no se cansaba de anunciar. Antes o después de sus más encarnecidos enemigos dieran muerte en la cruz. Publicando este libro, publicando estos videos, mis hermanos, cuyas enseñanzas provienen de las relaciones del mundo espiritual o de los espíritus que dirigen el movimiento del mundo espiritual que se opera en todo el mundo, tenemos como meta, o se tiene como meta, esclarecer a los hombres de buena voluntad, indicándoles la senda de la enseñanza del Cristo, de la enseñanza de mi Nazareno, hasta ahora corrompido y vilipendiando por aquellos que construyeron sus emisarios, únicos representantes de la tierra. Ojalá que los espíritus avivados de la luz y de la verdad puedan encontrar en estas páginas, en estas palabras y en estos videos la enseñanza que los consuela, la caridad que ampara y la fe que salva. Ay, esto me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Vamos a poner aquí. Espérense. Es que luego se me olvida pasar por todo esto, Quiero otro color celeste. Ay, ya la regué. Espérense, mis hermanos, espérense, que antes que se me vaya. Listo. Bueno, con esto terminamos una parte muy importante que yo les quería compartir. Creo que... ¿Dónde está? El prólogo que nos dice el maestro, el hermano Kairbar, nos ha dejado de mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Imagínense en todas las parábolas que nos va a dar. Él era un medio de escritura y él también recibió las psicografías para poder escribir este libro. ¿Quién de los espíritus? ¿Cuáles? Tal vez del mismo maestro, del mismo Jesús, del mismo Nazareno, o tal vez de sus discípulos, los apóstoles. Como dijo este prólogo, como escribió el maestro, sí, vamos a decirle maestro Kairbar, así como el maestro Allan Kardec, maestro Kairbar. ¿Qué nos enseñó? Que existe el mundo espiritual, que existe la enseñanza de Cristo, el aprender el conocimiento a base de la fe, del corazón y la voluntad para poder despertar tu vida. ¿Por qué el mundo espiritual se basa en el Cristo? Porque enseñó la más pura religión,
en el aprendizaje de la moral de la vida y en el aprendizaje de la vida espiritual. Creo que queda muy claro. Por eso la religión que hay que seguir es la enseñanza del Cristo, a través de sus obras y sus acciones, que en estos domingos vamos a aprender. ¡Qué emocionante! Hermano, te invito a que te suscribas, te invito a que comentes y compartes tus videos, que nos ha dado una gran enseñanza. Yo me quedo sorprendido junto con ustedes. Hermano, si eres nuevo, suscríbete, comparte y comenta. Y déjanos tu like, por favor, siempre like a todos los videos para que otros hermanos lleguen como tú. Además, mi hermano, existen unos cursos que ya estamos iniciando. Te invito a que te suscribas. ¿Cómo? Solo únete al canal como miembro y podrás tener todos estos cursos para poder aprender a enseñar. Y estos cursos nos hacen ayudantes espirituales. Y estos cursos y estos videos primero lo vemos nosotros, los miembros del canal, los que están en los cursos, para aprender y entender. Y son los que organizamos también las cosas. Vamos para allá. Así que, mi hermano, únete como miembro para poder estar en los cursos que la Casa de Ayuda Espiritual empieza con temas de la vida espiritual. Y además, ve, aprende e investiga, autoanaliza, autocomprende por ti mismo todos estos videos de los cursos, porque hay mucha enseñanza. Además, te invito a que te suscribas y nos ayudes a formar parte cada vez más de esta Casa Espiritual. Y además, mi hermano, siempre aprende con nosotros. Aprende. Este es un video. Si no has visto, te invito a que veas el siguiente y prepárate para ver el que sigue. Adiós, mi hermano.